Estimados amigos peruanos, al igual que el año pasado, las circunstancias excepcionales creadas por la pandemia de COVID-19 no nos permiten reunirnos este año para celebrar juntos el Día Nacional de Francia como lo hacíamos en el pasado. Por eso me dirijo hoy a ustedes por intermedio de las redes sociales con la esperanza de que con los progresos en el conocimiento del virus y los avances en la vacunación podamos volver a reunirnos el próximo año. Hoy, al acercarnos al bicentenario de la independencia del Perú, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el alcance de nuestros valores comunes y la profundidad de los lazos que nos unen. Como indicó mi predecesor el año pasado, estos valores, resumidos en Francia por el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, han adquirido una nueva relevancia con la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el mundo. Una crisis que nos recuerda más que nunca que los destinos de las naciones del planeta están vinculados y que solo la acción colectiva y la cooperación nos permitirán avanzar. Francia y el Perú siguen trabajando juntos para encontrar soluciones multilaterales a los problemas del mundo, ya sean los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad o la salud pública mundial. Francia se enorgullece de haber contribuido, junto con Alemania y sus socios europeos, al lanzamiento de la iniciativa ACTA y de su mecanismo COVAX para el acceso a las vacunas contra el COVID y de haber trabajado en el seno del G7 para compartir dosis adquiridas a título nacional. Francia también se ha solidarizado con el Perú de forma bilateral, a través de donaciones de material sanitario o de cooperación específica para mejorar el servicio de salud pública. Esta generosidad corresponde además a nuestro claro interés. La pandemia es global y para ser derrotada debe ser combatida en todas partes. Una última palabra para decirles que a pesar de todas las adversidades, este año también ha estado marcado por un gran número de realizaciones positivas que dan testimonio de la calidad de las relaciones franco-peruanas. En primer lugar, el relanzamiento de nuestro diálogo político el pasado mes de marzo, que precede a nuestro diálogo estratégico que tendrá lugar en noviembre. En segundo lugar, la celebración del bicentenario de la independencia del Perú, a la que contribuimos con una multitud de eventos culturales, entre ellos un cabildo que el Perú nos hace el honor de organizar, la próxima llegada de la fragata Prairial, o proyectos como la restauración del patrimonio arquitectónico del Valle de Sondondo en la región de Ayacucho, el apoyo al aprendizaje del francés en las escuelas públicas o los programas de la Agencia Francesa de Desarrollo para preservar la biodiversidad y apoyar a las comunidades indígenas en la Amazonia. Finalmente, la decisión de las autoridades peruanas de otorgar al consorcio francés Egis-Setec la asistencia en la gestión del proyecto de la nueva carretera central, demostrando la confianza que se concede a la experiencia francesa en este ámbito. Ahora que el Perú va a celebrar dentro de 2 semanas los 200 años de su independencia con sus nuevas autoridades políticas, hago votos porque la cooperación entre nuestros dos países, rica en valores y recuerdos compartidos, siga fortaleciéndose en los próximos años y contribuya al desarrollo armonioso de nuestros dos países. Para seguir celebrando con nosotros este 14 de julio, les invito a unirse al variado programa de actividades en línea que hemos elaborado con la Alianza Francesa y que tendrán lugar en nuestras redes sociales hasta la noche.
Viva Francia, viva el Perú, y viva la amistad entre Francia y Perú. Vive la France, vive le Pérou et vive l'amitié franco-péruvienne.